Sé que muchos me van a cuestionar, pero realmente, ¿necesitas algunos de estos manejadores de estados para manejar tus estados en RIAD? La realidad es que mientras más dependencias añadamos a nuestra aplicación, más tiempo vamos a tener que dedicarle para el mantenimiento de las mismas. Vamos a ver un poco de historia. En el 2014, cuando Redux surgió, el manejo de estados en RIAD era muy complicado. El manejo de estado global era casi imposible. RIAD fue evolucionando y fueron adicionando nuevas características, como el Context API, y más adelante adicionaron hooks como useReducer. Podemos simplificar el manejo de estado de nuestras aplicaciones si utilizamos solamente las características que ya nos brinda RIAD. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Bueno, por una parte tenemos que vamos a tener cero dependencias. Somos responsables del mantenimiento de nuestro código. Podemos escalar y extender tomando decisiones arquitectónicas. Y además, trabajamos con las APIs que ya estamos familiarizados, como useState, useFed, useReducer, useContext y el Context API. Pero no todos son bondades. ¿Por qué? Porque si tú no utilizas una estructura adecuada, una arquitectura adecuada para el manejo de tus estados, utilizando el useReducer y el useContext en RIA, puedes terminar teniendo un manejo de estado muy difícil de entender y por lo tanto difícil de mantener. Es por eso que en este video te enseñaré cómo crear tus gestores en RIAD utilizando solamente los elementos nativos de RIAD. Antes de empezar con esto, tenemos que conocer muy bien cómo funcionan los contextos, cómo funcionan los providers del RIAD y además cómo funciona el hook de useReducer. Si quieres ver un poco de documentación sobre esto, revisa los links que están en la descripción. Hemos utilizado el concepto de store, pero no hemos explicado qué cosa es. Un store no es más que donde tú vas a almacenar un conjunto de estados para luego poderlos utilizar en tu aplicación. Para poder empezar a utilizar useReducer y useContext en nuestra aplicación para el manejo de los estados, vamos a empezar primero aprendiendo qué cosa es el patrón flux. Básicamente, el patrón flux no es más que un patrón que nos permite que el cambio de los estados sea en una sola dirección, donde solamente un cambio de estado se ejecutará al despachar una acción. Esta acción provocará un cambio de estado y posteriormente refrescará la vista. Después de haber visto qué cosa es el patrón flux y cómo nos va a ayudar para el manejo de nuestros estados, vamos a empezar clonando el repositorio que te dejo acá en la descripción. Este repositorio no es más que un start que te va a ayudar a iniciar tu proyecto y te va a poner un ejemplo de cómo crear tu store utilizando useReducer y useContext de RIA. Acá tenemos el repositorio del que les hablo. En este repositorio van a tener un ejemplo de cómo crear su gestor. Si quieren empezar utilizando este repositorio, pueden simplemente clonarlo desde acá. O si no quieren utilizar y añadirlo directamente a sus proyectos, pueden venir acá, inspeccionar en CRC y dentro de Store vamos a tener un ejemplo, en este caso con el Store To. Yo acá ya tengo clonado el proyecto y les voy a enseñar la estructura del mismo. Lo primero que vamos a hacer es ir al CRC y vamos a ir a la carpeta Store. En esta carpeta Store hay un ejemplo breve de cómo crear un Store. Yo les recomiendo que según su proyecto ustedes lo estructuren en dependencia de las buenas prácticas que ya tengan aplicadas. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación y necesitan tener un store global, dígase para el manejo de un estado, si el usuario está autenticado o si un componente se está visualizando o no, ustedes pudieran estar creando una carpeta core en la cual van a tener el manejo de esos estados. Ahora, en este ejemplo, vamos simplemente a crear una carpeta store dentro de la raíz del proyecto, en este caso en CRC, y vamos a crear nuestro primer store que va a ser el clásico todo. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro estado inicial. El estado inicial va a ser el estado al cual va a partir el estado de nuestra aplicación. Si vamos al componente, al estado inicial, vamos a ver que lo primero que tenemos acá es la definición de nuestro objeto todo. En este caso, nuestro objeto todo va a tener un texto y va a tener un estado si está completado o no. Luego vamos a tener una interfaz que lo que va a hacer es definir cuáles van a ser los elementos de nuestro estado.
En este caso, vamos a tener una lista de ítems, una lista de to-do, y vamos a tener un estado que nos va a decir si la lista o los elementos se están cargando o no. Luego de eso, vamos a crear nuestro estado inicial, que va a ser del tipo que ya declaramos, y vamos a inicializarlo en el caso de ítem vacío, y en el caso del estado isLoading vamos a inicializarlo en falso. Luego exportamos este estado. El siguiente paso será crear nuestras acciones. Para eso crearemos el fichero actions, y dentro de este fichero action vamos a tener acá todos los tipos de acciones que vamos a ejecutar en nuestro store. En nuestro caso vamos a tener estas tres acciones. Luego vamos a definir un objeto que va a ser un type de tipo genérico, el cual nos va a ayudar a manejar el proceso de despachar una acción. Este objeto va a ser bastante, es decir, lo vamos a poder reutilizar ustedes de la misma manera que yo lo estoy utilizando. Básicamente lo que tiene es que copiar y pegar. Luego van a declarar unas interfaces que van a extender de este tipo, de estas actions, y van a definir de qué tipo van a ser la acción. En este caso, si yo voy a adicionar una nueva tarea, yo voy a decir que voy a despachar una acción de tipo iToDo. El tipo iToDo no es más que el tipo todo que nosotros teníamos, donde tiene texto y si está completado o no. Luego vamos a exportar estas interfaces que creamos en una sola acción que le llamaremos TAction. Luego de tener listas nuestras acciones, crearemos la función que maneja el cambio de estado, conocida como reducer. Para eso, vamos acá al fichero reducer.tcx, y en este fichero vamos a tener la siguiente definición. Vamos a tener una función que recibe por parámetros un estado de tipo iToDoState, que es el estado que creamos previamente, el tipo del estado, y va a recibir una acción de tipo TAction. Básicamente son las acciones que exportamos acá en el fichero actions. Ahora, cada una de estas acciones va a ser manejada por un switch cage que controlará la mutación de los estados. Por ejemplo, en el caso de añadir una tarea nueva, básicamente lo que estoy haciendo es cogiendo el estado inicial y añadiéndole al estado ítems un nuevo elemento que va a ser el payload, que va a venir por parámetros en el action. Bueno, ya tenemos nuestro reducer. Ahora vamos a crear nuestro contexto para poder compartir los estados y la función dispatch a nuestra aplicación. Para eso vamos a crear nuestro fichero context.tcx, y dentro vamos a declarar la siguiente propiedad. Vamos a declarar una propiedad, en este caso hay context_props, que tiene el estado, que básicamente es el tipo que declaramos para nuestro estado, y va a tener una función dispatch. Esta función dispatch no hace más que la función, un tipo dispatch que exporta RIA, que es para el manejo de estos casos de los reduce. Entonces vamos a crear nuestro estado inicial con un valor inicial de el estado inicial que creamos anteriormente, y la función dispatch vamos a declarar una función vacía. Y luego exportamos nuestro contexto. Ya tenemos nuestro contexto creado. Ahora vamos a crear nuestro provider, que es el que se va a encargar de unir toda la lógica que hemos creado. Para eso vamos a crear el fichero provider.tcx, y dentro del fichero provider.tcx vamos a crear un componente que le vamos a llamar en este caso toDoProvider. Básicamente lo que vamos a hacer en este componente es crear, utilizando el hook useReducer, un estado y una función dispatch. Y luego con ese estado y esa función dispatch utilizaremos nuestro contexto y vamos a generar un provider, el cual le vamos a pasar como valor dicho estado y dicha función dispatch. Nuestro hook useReducer recibe como primer parámetro una función reducer, que va a ser nuestra función que ya creamos anteriormente, que va a ser la que se va a encargar de mutar los estados, y un estado inicial, que va a ser el estado inicial que ya creamos. Luego cogemos este provider que ya creamos y lo exportamos. Adicionalmente, vamos a crear un hook que nos va a ayudar a utilizar directamente nuestro contexto sin necesidad de tener, cada vez que utilicemos nuestro contexto, de utilizarlo de esta manera y tener que importar nuestro contexto como tal. Bueno,
Y esto es todo. Ya tenemos creado, utilizando el patrón Flux, un store que utiliza solamente para el manejo de los estados en React la API que ya nativamente React provee. Ahora, ¿cómo las utilizamos? Para eso, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro contexto, el provider que ya creamos. En nuestro caso, como estamos creando una aplicación de ejemplo, vamos a importar nuestro provider directamente en el componente app. Para eso, importamos el todo provider de gestor todo y lo englobamos los componentes que querramos que tengan acceso dentro de este provider. En mi caso, voy a englobar un componente que yo creé que se llama todo container. Perfecto. Vamos a levantar la aplicación y vamos a ver primeramente cómo se ve. Para eso, el npm run. Levantamos nuestra aplicación y este es el ejemplo. Acá, si escribimos y añadimos un nuevo ítem, le damos enter, nos añade nuestro primer ítem, nuestro segundo ítem, lo podemos marcar como está listo o como no, y lo podemos eliminar. Todo esto es utilizando el store que acabamos de crear ahora mismo. Vamos a ver cómo utilizarlo. Bueno, ya importamos en app nuestro provider, que es el que nos va a permitir a estos componentes que estén aquí adentro acceder a ese store. Luego vamos a nuestro componente todo container y lo que vamos a hacer básicamente es utilizar el hook creamos para traer nuestro contexto. ¿Qué hay dentro de este contexto? Bueno, básicamente dentro de este contexto no va a haber más que los dos elementos que ya exportamos previamente, la función dispatch y la función state. Podemos utilizar nuestra función, nuestro estado directamente en nuestra aplicación y accedemos a él utilizando todocontent.state. En este caso estoy renderizando cada uno de los ítems de todo a partir de el estado ítems. Aquí lo ven en este ejemplo. Así accedemos al estado. Esto lo podemos reducir utilizando el structuring simplemente a state y dispatch, como les sea más fácil a ustedes. Ahora, ¿cómo mutamos los estados? Bueno, para mutar los estados, simplemente tenemos que utilizar la función dispatch poniéndole por parámetro el tipo de acción que vamos a despachar y el payload que recibe esta acción. Si se dan cuenta, ahora cuando yo voy a entrar aquí, yo voy a tener un tipo, yo voy a tener acá los tipos ya disponibles de acciones para ejecutar. Dicho esto, nos damos cuenta de que nuestra función dispatch es stay safe, por lo tanto, si yo declaro un estado, por ejemplo, desconocido, básicamente él me va a decir que no reconoce ese estado. Todo eso lo tenemos gracias a que creamos anteriormente los tipos que vamos a soportar. En este caso, lo que vamos a estar haciendo aquí es adicionando un nuevo test. De esta manera, cuando den clic en el botón, en el formulario, en este caso yo estoy controlando el formulario en otro lado, cuando den clic en ese formulario, él va a recibir un ítem y ese ítem básicamente lo que le va a decir, despáchame esta acción con este payload y básicamente esto lo que va a hacer es venir a nuestro store, a nuestra función reducer, va a ver según el tipo, en este caso este que está acá, lo va a manejar y va a hacer ejecutar en la mutación del estado a partir del payload que viene en la acción. Y me dirás, pero he tenido que hacer tantas cosas para poder manejar un simple estado. Es cierto, pero si lo analizas detalladamente, cuando tengas que crear otro estado, básicamente vas a tener que reutilizar casi todo el código que ya tienes creado y solo adicionar la lógica nueva. Ahora, ¿qué te permite esto? Bueno, te permite saber que solamente tú vas a poder cambiar los estados de tu aplicación de una sola manera y es despachando una acción. Eso te va a permitir poder controlar y debuguear posibles problemas de tu aplicación de forma más rápida y más efectiva. Además de que si estás trabajando con un equipo relativamente grande, pequeño, de cualquier tamaño,
ellos van a estar ligados a que para poder cambiar un estado tienen que hacerlo de una forma específica y una forma que ya está bien definida, que ya está bien declarada. Por lo tanto, les va a ser muy fácil seguir las pautas que ya están definidas. Ahora, piensa todo lo que puedes escalar si construyes tus aplicaciones de esta manera. Es muy importante que sepas identificar los gestores de tu aplicación y la responsabilidad que va a tener cada uno. Nunca, pero nunca crees un solo store que maneje todos los estados de tu aplicación. Trata de hacerlo de forma modular o basado en tu modelo de dominio. Le dejo en los comentarios el repositorio base en el cual pueden clonar y probar lo que hemos visto acá. Saludos y nos vemos en otro video. Chao.